Te damos gracias, mi Señor Jesús, por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu presencia y te damos gracias porque, Padre, hasta aquí tú has sido con todos y cada uno de nosotros. Padre, nos has congregado nuevamente en casa, mi Dios, para bendecirnos a nosotros, tus hijos. Padre, es como el padre de familia reúne a sus hijos y cuando los tiene a todos juntos, Padre, les habla palabras sabias, les ministra de una manera que, oh Padre Celestial, son bendecidos y reciben, Padre amado, a ese consejo divino de papá a hijo, Señor. Y este día nosotros estamos acá en tu casa para recibir ese consejo maravilloso y glorioso que viene de tu presencia. Te amamos, Padre, y te bendecimos. Ahora, Señor, que sea tu Espíritu el que a través de tu palabra nos hable, Señor, y nos enseñe lo que tú has preparado para nuestras vidas este día. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Pueden tomar asiento. Qué glorioso y qué maravilloso es estar en la casa del Señor. Les digo que no hay mejor lugar que estar en su presencia, estar en la presencia de Dios. Por ello es que este día me gozo con el hecho de que estamos acá listos para escuchar de Él, escuchar su palabra. Y Él nos quiere hablar, hermanos, nos quiere bendecir, nos quiere enseñar a nosotros lo que Él tiene en mente para ayudarnos a crecer en sabiduría y entendimiento de quién Él es. Así es de que para ello, hermanos, vamos a ir a Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 12, es donde vamos a estar estudiando este día. Y el tema que yo le he asignado al mensaje es el que declara al hombre justo. ¿Qué declara al hombre justo? Es el tema del mensaje. Hermanos, Craig Coley, de edad de 71 años, residente de Simi Valley, California, fue encontrado en el año 1978 tras ser declarado culpable del asesinato de su esposa e hijo en noviembre de ese mismo año. Nos dice las noticias que Coley, veterano de la guerra de Vietnam, fue acusado del asesinato de Rhonda Witch, de 24 años, y de su hijo Donald, de 4 años. Witch fue encontrada violada y estrangulada, y su hijo asfixiado en el apartamento donde ellos vivían. Y la policía, al hacer una investigación, entrevistaron a todos los vecinos de esta familia, y uno de los vecinos les dijo a ellos que Coley había estado en esa área durante la disputa, había estado en esa área, había estado en la casa, la camioneta de él estaba estacionada ahí en ese apartamento. Entonces la policía automáticamente dedujo que Coley era el asesino de su esposa y de su hijo. Por ello es que lo llevaron a corte, estuvo en la corte. La primera ronda no le pudieron imputar los cargos. Entonces el juez no se quedó conforme y dijo, este hombre es culpable, por lo tanto tenemos que encontrar los cargos, tenemos que condenarlo. Dice, no es posible que una rata como esta, dice, esté en la calle. Volvieron a llevarlo a juicio, y después de llevarlo a juicio con muchas dificultades, pudieron condenarle a cadena perpetua. Le condenaron a cadena perpetua. Coley, durante todo su proceso, él continuó diciendo, soy inocente. Yo no di muerte a mi esposa, ni di muerte a mi hijo. 40 años más tarde, el gobernador de California, Jerry Brown, indultó a Coley. ¿Por qué lo indultó?
Porque Collie era un hombre, lo que se conoce como un preso ejemplar, un hombre que se conducía dentro de la cárcel como una persona que realmente no tenía culpa en su conciencia, no cargaba ningún asesinato. Jerry Brown abrió la investigación nuevamente de este hombre, y al abrir la investigación se encontró que este hombre había sido acusado injustamente y lo dejaron libre. Fue declarado inocente, fue declarado justo, fue declarado libre por el gobernador del estado de California, Jerry Brown. Y no solamente fue declarado inocente, sino que se le dio una suma muy grande de dinero para compensar los años que este hombre pasó en esa celda, cumpliendo una cadena perpetua. O sea, no tenía manera de salir de la cárcel. Leyendo en el libro de Romanos y a través de lo que hemos nosotros estudiado, podemos mirar en el capítulo 3, en el versículo 21, que la ley, hermanos, la ley a nosotros nos condena. Somos culpables delante de Dios. Hemos transgresado, y porque hemos transgresado, hermanos, todos y cada uno de nosotros merece el juicio divino. Merece el juicio divino. Pero nos dice el versículo 21 del capítulo 3 del libro de Romanos, pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Escuchas? Se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea, se ha manifestado la gracia, la misericordia, el amor de Dios para con la humanidad. Es lo que nos dice el apóstol Pablo acá en el libro de Romanos. Y en el versículo 22 dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice, para todos los que creen. Para todos los que creen en Jesús. Para todos los que creen en Jesús. Jerry Brown creyó en la inocencia de Craig Collie. Y cuando él creyó en la inocencia de Craig Collie, ¿sabes qué fue lo que hizo? Abrió la investigación. Y al abrir la investigación se dio cuenta que este hombre había sido enjuiciado injustamente y por lo tanto le perdonó a él el juicio. Lo indultó. Simple y sencillamente le dijo, discúlpanos, hemos fallado como representantes del estado de California y la ley ha sido injusta contigo, te ha enjuiciado y te ha puesto tras una celda sin tú haber cometido este crimen. Le preguntaron a Collie, ¿qué es lo que tú tienes para decir después de que has sido encontrado inocente? Las palabras de él fueron tales. Ha sido un proceso sumamente doloroso, pero no tanto el estar en la celda, no tanto el estar en la cárcel, el hecho de que no pude enterrar a mi esposa, la mujer que amaba, y dar sepultura a mi hijo por el cual yo me desvivía. Esas fueron las respuestas de Craig Collie. Hermanos, la palabra de Dios nos dice a nosotros que sin Jesús nosotros estamos condenados a el infierno. ¿Y sabes qué es lo que más le duele a Dios Padre? El hecho de que nos ha dado a nosotros, hermanos, nos ha dado el camino, la verdad y la vida. Nos ha dado a Jesús, su Hijo, para que nosotros todos pongamos los ojos en Él, creamos que Él es el Salvador del mundo y entreguemos nuestra vida y vayamos a Él y seamos salvos a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo Jesús. Es por ello que vemos que miramos al apóstol Pablo escribiendo esta carta a los romanos.
Esa carta que el apóstol Pablo está escribiendo, la está enviando a un grupo de romanos judíos convertidos al cristianismo, que después de haber confesado a Cristo Jesús como Señor y Salvador, no solamente creían en Jesús, sino que también creían en la ley, y al creer en la ley trataban de combinar la ley de Dios con la gracia de Jesús, y decían que necesitábamos las dos cosas para poder ser salvos y para poder agradar a Dios. Y el apóstol Pablo está escribiéndoles a ellos y les está diciendo a ellos: no necesitamos la ley para poder llegar a Dios, necesitamos a Jesús, necesitamos la gracia y la misericordia de Dios, es lo que necesitamos. Por eso les dice ahí: Dios, en su infinita misericordia, manifestó la justicia a través de los profetas. Manifestó su justicia a través de la ley. Manifestó su amor a través de las diferentes escrituras dejadas para que nosotros hoy día podamos corroborar que todas las palabras que Dios escribió en el Antiguo Testamento apuntan hacia un solo lugar, y ese lugar se llama Cristo Jesús. Se llama Cristo Jesús. Por ello es que este día, hermanos, la pregunta como tema del mensaje: ¿qué declara al hombre justo? ¿Qué declara al hombre justo? Lo que nos lleva a nuestro primer punto: la justicia de Dios. ¿Qué declara al hombre justo? La justicia de Dios. Versículo 1 del capítulo 4. Y vamos a mirar del 1 al 3. Dice: ¿qué? Pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El apóstol Pablo comienza el capítulo 4 con una pregunta. Una pregunta que, hermanos, es digna de contestar. La pregunta que hace es esta: ¿qué halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló según la carne? Que no podía agradar a Dios sin creer en Dios. La pregunta, hermanos, que nos está haciendo acá va en contexto con lo que miramos en el versículo 30 y 31 del capítulo 3. ¿Por qué? Porque en el capítulo 3, versículos 30 y 31 nos dice: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y en el 31 dice luego: por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Confirmamos la ley. Y por ello es que podemos contestar la pregunta que hace el apóstol Pablo: ¿qué halló Abraham por medio de la carne? ¿Qué halló? Que con todo esfuerzo humano es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Por eso Pablo dice: porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Dice: pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Hermanos, no podemos usar nuestras obras como forma de manipular a Dios y decirle al Señor: Señor, ¿acaso no he estado en los servicios todos los domingos? Padre, no he estado en la puerta recibiendo a las personas. Señor, no me he esforzado en el hecho de ir y limpiar los baños. Padre, he pasado el vacuum en la alfombra. He estado atento a todas las necesidades que hay en las consolas de sonido. He sido diligente en dar al pobre. He sido diligente en dar al necesitado. He estado continuamente atento a las necesidades de las personas. Creo, Padre, que deberías de tenerme en una posición superior a aquel que no hace absolutamente nada.
sea, el apóstol Pablo simple y sencillamente lo dice así. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Tiene de qué gloriarse. Porque dices tú, bueno, yo hice más que tú. Y porque tengo más que tú y hice más que tú, entonces estoy en una posición mejor de la que tú estás. Ahora, humanamente es verdad. Humanamente es verdad. Si lo vamos a mirar a nivel de corporación. Si lo vamos a mirar a nivel de corporación, vaya, tú vas a la escuela, comienzas a ir a la escuela. Y a medida que vas avanzando en tus estudios, te van ascendiendo en tu trabajo porque vas adquiriendo más conocimiento, vas adquiriendo más sabiduría. Te estás haciendo más sabio, sabes cómo lidiar con los negocios. Y una vez que te gradúas, el momento que te dan tu certificado de graduación, llegas con el certificado a tu trabajo y dices, aquí está mi certificado. Dicen, pues, felicidades, de verdad que estamos muy orgullosos de usted. Venga para acá, le tenemos una sorpresa. Le dan una oficina en la esquina del edificio con vista al mar. Dices tú, bueno, aquí está el fruto de mi esfuerzo. El fruto de mi esfuerzo. Los demás que no fueron a la escuela están aún trabajando en el basement. Están trabajando en la parte baja del edificio. Porque nunca se esforzaron para adquirir nada. Están en lo más bajo de lo bajo. Humanamente dices tú, mi esfuerzo me puso donde yo estoy. Tengo la mejor oficina de la compañía. Soy visto como uno de los miembros más distinguidos de esta corporación. Humanamente así sucede. Y si lo vamos a mirar humanamente, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Tiene de qué gloriarse. Pero el apóstol Pablo dice, pero no para con Dios. No para con Dios. Mis logros, tus logros y todo lo que tú hagas para agradar a Dios no es visto, vaya, como que vas a manipular la mano de Dios o vas a manipular a Dios para decir a Dios, Dios, pues dame a mí una mejor posición en tu reino. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Por qué? Porque Isaías 64:6 nos dice, si bien todos nosotros, escucha, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Si las obras, hermanos, fueran la base de la justificación de Abraham, sí es verdad que tendría de qué gloriarse. Pero por cuanto es absolutamente cierto que ninguna de ellas tiene valor ante los ojos de Dios, se dice que Abraham no podría, hermanos, ser justificado por sus obras. No podría ser justificado por sus obras. Ahora Pablo hace otra pregunta que es sumamente interesante. Y para mí, hermanos, esto lo es todo. Esta pregunta lo es todo. Porque Pablo dice, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Cuando alguien a mí me venga a hablar de mi fe, o cuando alguien venga a hablar a ti de tu fe, y te comiencen a enseñar una doctrina que no se alinea con lo que tú has aprendido, primeramente, te tienes que preguntar tú, ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura al respecto? En las Escrituras nos dicen que Abraham creyó a todas las promesas de Dios. Abraham creyó a todas las promesas de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, no titubeó. Cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, no titubeó, creyó a las palabras de Dios y fue a donde Dios lo llamó. Génesis capítulo 12, versículo 1. Génesis capítulo 12, versículo 1 nos dice, pero Jehová
había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lad fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años y salió de Harán. De Harán. ¿Cuál es tu edad? No me digas tu edad. Solamente te pregunto para que te hagas un examen de corazón. Nos dice acá que cuando Dios llamó a Abraham era de edad de 75 años. Hermano, la edad para Dios es irrelevante. La edad para Dios es irrelevante. Escúchame, te vuelvo a repetir. No importa tu edad para Dios, porque Dios te puede usar en el lugar donde tú te encuentres y a la edad que tú tengas. Es verdad que cuando servimos a Dios en nuestra juventud hay vitalidad, hay fuerzas, hay deseos, hay muchas ganas de trabajar para las cosas de Dios, y a medida que vamos avanzando en años se nos va apagando un poco esa vitalidad y las fuerzas se nos van opacando, se nos van acabando. Pero igual, hermanos, podemos ser útiles en las manos de Dios. Ahora me encanta lo que nos dice el versículo 4 de Génesis. Dice: y se fue Abraham. Se fue Abraham. Y en el versículo 1 nos dice a nosotros que Dios le dijo a quién. Le dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. O sea, Dios le dio una orden a Abraham. Le dijo: vete. Y Abraham, nos dice la escritura, que se fue. Se fue. Se fue de ahí. Ahora en el capítulo 15 encontramos igual acá, hermanos, en el versículo 1, que Abraham no solamente creyó, sino que vio la mano de Dios. En Génesis 15:1 dice que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no temas. Dice: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera, escucha, y lo llevó fuera y le dijo: mira todos los cielos y cuenta las estrellas, y si las puedes contar. Y él le dijo: así será tu descendencia. Versículo 6, escucha bien esto, porque esto es clave para nosotros. Dice: y creyó a Jehová, y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia. Le fue contado por justicia. La palabra creyó es el hecho de que Dios me habló y me hizo una promesa a mí. Y yo creí a su promesa, y por haber creído a su promesa, ahora Dios me ha hecho justo. Justo. Quiere decir que ahora yo soy visto justo delante de los ojos de Dios. Y Abraham fue visto justo delante de los ojos de Dios. No por obras. Recuerda, no por obras, por fe es que Dios constituyó justo al patriarca Abraham. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. ¿Qué tierra?
Si vienes los miércoles te darás cuenta cuál tierra. Estamos hablando de la tierra prometida. Estamos estudiando en el libro de Josué. Y la tierra que Dios le prometió a Abraham es la tierra que Josué ha conquistado. Y ahora en el capítulo 16 que vamos a estudiar la siguiente semana, estamos mirando la repartición de esa tierra. La promesa que Dios le hizo ¿a quién? La promesa que Dios le hizo a Abraham. Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, versículo 6. Pablo en Gálatas 3, versículo 6, nos dice esto. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, a los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura previendo que Dios había de justificar la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, una vez más, y creyó a Dios. Y fue que fue contado por justicia. La fe, creer en las promesas de Dios es lo que nos acerca a Dios. Santiago. Recuerden que el apóstol Pablo nos dice a nosotros, ¿y qué dicen las escrituras respecto a Abraham? Pues esto es lo que dice la escritura respecto a Abraham. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Ahora, hermanos, una cosa es que creamos, una cosa es que tengamos fe y otra cosa es que Dios pruebe nuestra fe. Cuando Dios habló a Abraham y le dijo a Abraham, tú vas a tener un hijo, anda, sal fuera, mira las estrellas del cielo y si las puedes contar, dice, así será tu descendencia. Y lo creyó Abraham. Pero ¿cómo podemos estar seguros, hermanos, de que realmente creyó las palabras de Dios? Cuando tú vas a la escuela y pasas 6 meses estudiando, al final del semestre se te hace una evaluación para ver qué tanto aprendiste de la materia. Se te da un examen. Y si cuando te dan el examen, pasas el examen, comprueba el examen de que tú realmente has escuchado, has estudiado y has puesto atención a todo lo que se te ha enseñado. ¿No es verdad? Bueno, pues Abraham también tenía que ser probado. La fe de Abraham también tenía que ser probada. Por lo tanto, Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 22, ¿qué le dice? Le dice que vaya y sacrifique a su hijo en la montaña que él le mostrará. No tenía hijos. Dios le dio un hijo, como le prometió. Ahora tiene un hijo y Dios se lo pide de regreso. Lo triste del caso es que Isaac no se ha casado. Isaac no tiene hijos. Abraham no es abuelo. Por lo tanto, quiere decir, sacrificar al hijo es sacrificar al heredero. Y bien hubiera podido haber dicho a Dios, Señor, ¿cómo está esto? Te estás contradiciendo. Primero me dijiste que me ibas a dar un hijo y de ese hijo iba a tener una descendencia tan grande como las estrellas del cielo. Y ahora me estás pidiendo a mi hijo. O sea, miramos eso en la escritura. No, en el capítulo 22, te lo voy a dejar de tarea para que tú lo leas. Nos dice la escritura que en el capítulo 22 Abraham hizo como Dios le mandó.
agarró la leña, agarró el cuchillo y agarró a su hijo y se fue a la montaña a sacrificar a su hijo. Ahí en la montaña, cuando ya estaba listo para sacrificar al hijo, Dios le dijo a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, porque he visto que realmente me temes. Realmente me temes. Hermanos, esto es muy importante para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque nosotros podemos tener religión sin tener una relación con Dios. Y es muy importante discernir entre ambos, entre la religión y entre la relación. Porque la religión, nosotros nos vamos a esforzar para agradar a Dios. Y en una relación vamos a tratar de siempre estar con nuestro Dios, con nuestro Padre. Porque de Él vamos a aprender. Y Él nos va a guiar. Y Él nos va a enseñar. Y Él nos va a mostrar el camino a la verdad. Y en la religión vamos a estar continuamente tratando de vivir bien, continuamente tratando de agradar a todos, de hacer lo que nos dice la religión, de seguir los dogmas, de seguir todas las cosas que se nos han instruido. Pero Dios no. Dios nos trata como a hijos. ¿Qué padre aquí puede decir que cuando uno de sus hijos ha hecho o ha cometido un error, no le ha perdonado? Y no solamente le ha perdonado, sino que la relación ahora se ha hecho más fuerte. ¿Por qué? Porque ahora sabe que el papá es un papá misericordioso. Es un papá amoroso que a pesar de los errores, a pesar de las cosas malas que ha hecho en la vida, el papá está dispuesto ¿a qué? Está dispuesto a perdonarle. Y ese es nuestro Dios. Dios está dispuesto a perdonarnos a nosotros todos nuestros errores. Así es de que cuando nos dice que le fue contado por justicia, nos habla a nosotros de que la fe de Abraham, y por la fe de Abraham fueron puestos a nombre de Él todas las cosas que habrían de venir para nosotros, los gentiles, y todos aquellos que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Es algo así como cuando vas a un restaurante. Llegas al restaurante y miras a una familia que está en el restaurante y están comiendo. Llegas tú con tu familia también a comer al mismo restaurante. Entonces los miras, los saludas y miras, notas que ellos no tienen suficiente para pagar por lo que consumieron en el restaurante. Entonces vas tú y le dices al mesero: Señor, por favor, ponga su cuenta de ellos a mi nombre. Quiere decir, yo me hago cargo de lo que ellos consumieron. Y cuando nosotros leemos acerca de Abraham, que dice que le fue contado por justicia, quiere decir que la fe de Abraham, hermanos, porque por la fe de Abraham, todos nosotros, como nos dice él, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todos nosotros, todos nuestros pecados fueron puestos en la simiente de Abraham, como la deuda que nosotros teníamos que no podíamos pagar, iba a venir de Abraham uno que iba a pagar nuestra deuda. Por eso dice que le fue contado por justicia. Quiere decir que nosotros, por la fe de Abraham, hemos sido constituidos justos. Y porque hemos sido constituidos justos, ahora podemos acercarnos a Dios no por obras, sino por la justicia de Dios, por lo que Él ha hecho por nosotros y para nosotros. Segundo punto. El segundo punto de este día es la distinción hecha entre gracia y obras. Versículos 4 y 5.
Versículo 4 dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Qué interesante. Porque el que obra no se le cuenta el salario como gracia. La idea de gracia está en contra del principio de las obras. La gracia tiene que ver con recibir liberalmente o libremente el regalo dado por Dios. El regalo dado por Dios. Y las obras tienen que ver con ganar nuestros propios méritos delante de Dios. Por eso es que la antigua palabra gracia traducida acá en griego quiere decir charis. Y charis significa simple y sencillamente favor hecho de la generosidad espontánea del corazón sin ninguna expectación, sin esperar nada a cambio. Simple y sencillamente te estoy dando porque me nace del corazón. No, te estoy dando para ganar tu favor o para que en el futuro me pagues el favor. Te estoy dando porque lo siento, porque lo quiero, porque lo mereces. No porque lo mereces, porque te lo quiero dar a ti. Y por ello, hermanos, es que podemos mirar que charis o gracia en el Nuevo Testamento para nosotros es el favor inmerecido de Dios para con los hombres. Y por ello la pregunta, que el que trabaja no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, como deuda. Esto nos habla de un sistema de obras o de uno que trabaja y no solamente está trabajando, sino que al final del trabajo, al final de concluir su trabajo, se le tiene que dar la compensación por su trabajo. Y si no le pagas, le debes. Y por ello, hermanos, es que podemos mirar con claridad, lo que nos dice a nosotros la Escritura. Ahora te lo voy a leer en una versión distinta para que tengas un mejor entendimiento. En la versión Dios habla hoy, en Romanos 4:4 dice, ahora bien, al que trabaja no se le da el salario como un regalo, escucha, sino como el pago de una deuda. Si tú trabajas, estás trabajando y no se te da tu salario como un regalo porque trabajaste para ganártelo. Te lo deben, te lo tienen que pagar. En el versículo 5, en la versión Dios habla hoy, dice, en cambio al que cree en Dios, que hace justo al pecador, Dios le toma en cuenta la fe para aceptarle como justo, aunque no haya hecho nada que merezca su favor. ¿Qué nos dice acá la Escritura? Simple y sencillamente, si yo trabajo para Dios, yo voy a demandar que Dios me dé lo que yo pienso que merezco. ¿No es verdad? O si tú trabajas para mí, ¿ok? Si yo te empleo a ti y te digo, ¿sabes qué? Necesito que vengas a trabajar para mí este día. Vamos a trabajar de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. 8 horas vamos a trabajar. Ok, después de que terminemos de trabajar a las 4 de la tarde, te digo, bueno, pues muchas gracias por haber venido a trabajar. Te vas a dar la vuelta y me vas a mirar y dices, ¿qué? ¿Cómo que muchas gracias? ¿No quedamos que a $10 la hora? Son 8 horas, son $80. Cayendo el muerto y azotando el llanto. O sea, págueme. Me debe $80. Y me puede demandar, ¿por qué? Porque hicimos un trato. Vino a trabajar por un salario. Y es lo que nos dice la Escritura. Dice que si a alguien trabaja,
Alguien trabaja demanda salario. En otras palabras, la Escritura nos dice a nosotros que si nosotros estamos trabajando en la obra de Dios, en el reino de Dios, creyendo que Dios nos va a compensar a nosotros por lo que hacemos, es una manera de manipular a Dios y decirle a Dios, me tienes que cumplir porque estoy trabajando para ti. Y dice Pablo, no. Trabajar para Dios y trabajar para su reino no es porque estás esperando algo de Él. Es porque te sientes agradecido de lo que Él ha hecho por ti y para ti. Y que ha dado la salvación en Cristo Jesús. Es por ello que la justicia nunca puede ser contada a quien se acerca a Dios como principio de las obras. La justicia, hermanos, es el hecho de que hemos sido justificados, encontrados justos delante de Dios, no por lo que hicimos, sino por lo que Jesús, el Hijo de Dios, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Es por ello que nosotros lo tenemos que entender de esa manera. Por esto es de suma importancia, hermanos, de entender que los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, todos los que hemos muerto, todos los que murieron haciendo obras para Dios, hay una sola manera de salvarnos. Y esa manera es Jesús. Jesús. Pablo lo explica en Romanos 11, versículo 5. Pablo lo explica en Romanos capítulo 11, versículo 5. Dice, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. O sea, la gracia de Dios, el favor inmerecido. Ya no tenemos que trabajar para ganar el favor de Dios. No estamos sujetos a la ley, no estamos, hermanos, bajo la ley, estamos bajo la gracia. Todo lo que el día de hoy tú y yo hacemos, hermanos, todo, absolutamente todo, lo hacemos por amor a Dios, por agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros, para salvarnos a nosotros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Es la diferencia entre la gracia y las obras. Las obras demandan que se le pague al que las hizo. Y la gracia nos da a nosotros sin merecer lo que no merecemos. La salvación en Cristo Jesús. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. La justicia sin obras. La justicia sin obras. Versículos 6 y 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuyó justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Pablo, citando el Salmo 32, versículos 1 y 2, nos habla acerca del rey David, mirando hacia el futuro y citando esta profecía. Pablo simple y sencillamente apela a ¿qué? Apela a las Escrituras. Porque si alguien, hermanos, sabía del perdón de Dios, era el rey David. Si alguien conoció la gracia, conoció el amor de Dios, fue el rey David. Sabemos que el rey David tuvo sus desvíos, tuvo sus altas y sus bajas. Él fue severamente perseguido por el rey Saúl. Él sabía lo que era levantarse en la mañana, alzar sus ojos al cielo y decir, Señor, si este día tú no estás conmigo,
Si este día tú no me haces invisible a mis enemigos, va a ser mi último día acá en la tierra. Pero él sabía, ¿quién? David sabía que él necesitaba ser justificado por Dios, necesitaba ser hecho justo delante de Dios para poder obtener el favor de Dios. Es por ello, hermanos, que nos dejó este pasaje donde nos dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurados, felices. Es lo que nos quiere decir Pablo y David acá en esta porción de la Escritura. Yo te puedo decir algo, hermano. Te voy a compartir algo muy personal. Muy personal. Que me pasa a mí. Cuando mi esposa y yo nos enojamos el uno con el otro y hay un desacuerdo entre nosotros, y yo tengo que estudiar la Escritura, prepararme para el mensaje, yo me siento delante de mi computadora, abro mis programas y comienzo a leer la Escritura. No me entra ni una sola palabra en mi mente. No hay manera de yo poder estudiar la Escritura. Hasta el momento que no me levanto de donde yo estoy, voy a donde mi esposa está y le pido perdón. Le digo: ¿sabes qué? Soy un bojón, soy un mal educado, soy esto, soy lo otro, perdóname. O si ella me ofendió, le digo: mira, me dijiste esto y me ofendiste de esta manera, de verdad me siento muy mal. Igual ella, entre ella y yo nos perdonamos. Y ya de ese momento en adelante, hermanos, es que mi relación con Dios nuevamente vuelve a tener luz. Y sé de verdad lo que es ser perdonado. ¿Por qué? Porque cuando mi esposa y yo arreglamos las cosas, es como que si una carga tan pesada que llevaba en mis hombros ha sido quitada de mi espalda, y ahora me siento feliz. Ahora me puedo concentrar. Y el apóstol Pablo dice, de la misma manera que dijo David: bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Feliz, dice, o dichoso aquel hombre o mujer la cual encuentra gracia delante de los ojos de Dios, y no solamente sabe que es una persona que ha fallado, que ha cometido iniquidad tras iniquidad, mas Dios en su infinita misericordia le perdona cada uno de sus pecados y nuevamente le vuelve a instituir en el camino de Dios. Nuevamente le abre la puerta para servirlo. Y qué glorioso, hermanos, saber que nuestros pecados han sido perdonados y que nuestras iniquidades han sido cubiertas. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado. Ya mencioné que cualquiera que haya sido salvo en el Antiguo Testamento es salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Les dije hace un momento, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, tanto judíos como gentiles, tanto griegos como romanos, tanto mexicanos como salvadoreños, tanto hondureños como guatemaltecos, quien quiera que tú seas, cualquiera que sea tu nacionalidad, todos nosotros necesitamos a Cristo Jesús para ser salvos. Todos necesitamos a Jesús. De otra manera no podemos, hermanos, ser salvos. Y el rey David lo sabía. Él conoció la bienaventuranza
de Dios. Él conoció la justicia de Dios, él conoció el amor de Dios, él miró la gracia de Dios, él sintió la presencia de Dios. Él no solamente vivió para Dios, sino que la Biblia nos dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. Hermanos, si no hay pecado en el mundo, que por mucho que lo intente, o no hay pecador en el mundo que por mucho que lo intente ganar el favor de Dios a través de obras, lo vaya a lograr. No hay cosa que tú y yo podamos hacer aquí en la tierra que agrade a Dios. No hay nada que nos pueda librar de la culpa, sino solamente la sangre del Cordero, solamente la sangre de Jesús. Es lo único que nos puede ayudar a nosotros y nos puede librar de nuestra culpa. No hay cantidad de dinero, hermanos, no hay ciencia, no hay habilidad inventiva, no hay ejércitos que nos puedan a nosotros salvar, no hay nada que nos pueda librar a nosotros del pecado, sino solamente Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús. Por ello es que el apóstol Pablo nos dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18, y todos estos, dice, provienen, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. O sea que ahora que somos salvos, tenemos que llevar ese mensaje para que otros también sean salvos. Nuestro cuarto punto este día, contado justo, de los versículos 9 al 12. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Una pregunta que hace el apóstol Pablo. O sea, es este favor, es esta gracia, es esta misericordia, es la justicia de Dios solamente para los de la incircuncisión. O sea, ¿es solamente para los judíos? ¿O también es para los gentiles? Hace una pregunta simple. Y es sumamente importante, hermanos, nosotros poderla contestar debidamente. Porque dice él, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Quiere decir que a Abraham fue contado justo por su fe y por creer a Dios. Más, en el versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Por qué, hermanos? Porque miramos y entendemos claramente que cuando Dios le habló a Abraham, Abraham era un hombre incircunciso. La promesa de Dios fue sellada con la circuncisión. Fue sellada con la circuncisión. Cuando Abraham dijo, Señor, lo que tú me digas, esto voy a hacer. A donde tú quieres que yo vaya, ahí voy a ir. Y lo que tú quieres que yo haga, ahí yo lo voy a hacer. Aún si quieres que sacrifique a mi propio hijo, lo hago. Y le fue contada por justicia. ¿Pero hizo todas estas cosas estando él circuncidado? No. No. En el capítulo 17... después tú lo lees en tu propio tiempo, del libro de Génesis, encontramos ahí claramente que, encontramos ahí que en el capítulo 17 es donde Abraham recibe nuevamente la afirmación de la promesa, y ahí es donde Dios le dice, ahora, Abraham, este es el pacto que vamos a hacer entre tú y yo. Tú te vas a circuncidar y la prueba es de que yo te he hecho esta promesa, es que tú vas a guardar este pacto por todas tus generaciones. Así es de que, versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal.
como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Les sea contada por justicia. Así es de que, hermanos, vemos que Pablo explica con claridad de perfección que al patriarca Abraham le fue contada por justicia su fe, creer en Dios. Y el creer en Dios le dio a él ¿qué? Le dio a él la certeza y la seguridad de que Dios lo consideró a él justo. ¿Qué nos dice Santiago? Que creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia y vino a ser ¿qué? Vino a ser amigo de Dios. Amigo de Dios. Versículo 12. Y padre de circuncisión, y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de fe, de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, antes de recibir la circuncisión. Hermanos, acá el apóstol Pablo nos hizo varias preguntas. Pero todas y cada una de estas preguntas se contestaron a medida que vimos a Él mismo dándonos la respuesta a ellas. Diciéndonos simple y sencillamente, hermanos, las obras que ustedes traten de hacer o quieran hacer para agradar a Dios no son suficientes delante de Dios. Tienen que creer en Dios, tienen que creer en su Hijo, tienen que aceptarle como su Salvador, tienen que poner en práctica la fe que tenía el patriarca Abraham. Creyó Abraham, dice, y le fue contado por justicia. Y no solamente le fue contada por justicia, sino que caminó en fe. Caminó en fe. ¿Qué nos dice Hebreos capítulo 11, versículo 1 acerca de la fe? Que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperaba Abraham? Nos dice el libro de Hebreos, una ciudad no hecha por manos de hombres, sino celestial. O sea, Dios le dijo a él, sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, Abraham salió con una expectativa, la cual debemos de tener todos nosotros. Todos nosotros, hermanos, cuando nos levantamos por la mañana, nos debemos de levantar con una expectativa de que Dios tiene algo maravilloso para nosotros. De que Dios nos va a mostrar algo glorioso y nos vamos a levantar en fe y vamos a caminar en fe y vamos a esperar ver esas cosas que Dios tiene para mostrarnos ese día o este día. Y así se levantó Abraham. Salió de su tierra, dejó su parentela, se fue a caminar. ¿Por qué? Porque esperaba ver cosas maravillosas, cosas gloriosas, cosas que ojo jamás habían visto. Y lo creyó a Dios. Y nos dice a nosotros el apóstol Pablo que nosotros, hermanos, debemos caminar de la misma manera que caminó Abraham. Creyendo en Dios, creyendo a Dios, creyendo a su palabra, creyendo diariamente en su palabra y siguiendo las pisadas de fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado, antes de recibir la señal de la promesa que Dios le hizo a él. Así es de que como conclusión, este día podemos decir claramente, hermanos, que lo que Dios ha hecho y dicho en nosotros y para nosotros es algo maravilloso, algo glorioso, que no hay palabras para expresar tantas maravillas que el Señor nos ha dado. Así es de que, ¿qué declara el hombre justo? Miramos que somos declarados justos por medio de la fe. No lo aprendimos en los versículos 1 al 3. Y también miramos que lo que declara al hombre justo es la distinción hecha entre la gracia y las obras. Por obras nadie puede agradar
a Dios. Lo aprendimos en los versículos 4 y 5. Tercero, miramos que la justicia sin obras es lo que declara al hombre justo. La justicia. El hecho de que Dios nos justifique gratuitamente por amor a nosotros a través de su Hijo Jesús. No porque seamos buenos, ni porque, hermanos, seamos esenciales, o porque seamos indispensables en la obra de Dios. No, por amor de Dios hacia nosotros, sus hijos. Y por último, ¿qué declara el hombre justo? Que somos contados justos cuando creemos en las promesas de Dios y seguimos las pisadas de nuestro padre Abraham, el cual creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Y con una oración vamos a concluir este servicio y después vamos a entonar un último canto. Y ahí, después del canto, quedamos despedidos. Padre, por esta porción de la palabra tuya, es mi Dios tan maravillosa, tan hermosa, que nos habla a nosotros, Padre, de ti, de tu amor. Nos habla a nosotros, mi Señor, de que, oh Padre mío, no estás buscando, mi Dios, que nosotros nos desgastemos en esta tierra trabajando para agradarte a ti, sino que estás buscando que nosotros, Padre, en esta tierra creamos a todas y cada una de tus promesas y que no dudemos en ningún momento de la obra gloriosa y maravillosa, redentora que tú hiciste en la cruz del Calvario en tu Hijo Cristo Jesús para salvar a nosotros, la humanidad, y dar a nosotros, Padre, el don de la vida eterna a través de la sangre de Jesús. Te damos gracias, Padre, porque ninguno de los que estamos aquí, oh Padre mío, merecemos la gracia, el amor y la misericordia tuya. Pero porque tú eres bueno, Padre, tú eres un Padre bueno, Padre. Y nos has amado tanto, nos has hecho justos en Cristo Jesús. Y ahora no vivimos nosotros, sino ahora vive Jesús en nosotros. Y ahora no somos nuestros, sino ahora somos tuyos, Padre, y seguimos no nuestras pisadas, sino las pisadas tuyas, Padre. Seguimos el ejemplo de Abraham y seguimos el ejemplo de Jesús, que nos ha dejado para que nosotros acá en la tierra, oh Padre, vivamos de acuerdo al plan trazado por ti para nosotros, la humanidad, y así, mi Dios, de esa manera caminemos por fe y no por obras. Y vivamos, mi Dios, diariamente creyendo en la justificación que tú has hecho por nosotros, tus hijos. Gracias, Padre. Bendice a tu pueblo. Bendice a estas tus ovejas. Son tuyas, Padre. Tu palabra nos dice en Hechos 20 que tú las compraste a precio de sangre. Todas y cada una de ellas, las que están aquí este día, incluyéndome a mí, oh Padre, hemos sido comprados con tu sangre y te pertenecemos a ti. Por ello es que este día nos encomendamos a ti, oh Padre, para que nos cuides, para que nos guardes, para que nos protejas, para que guardes nuestro camino y para que tu Santo Espíritu diariamente, oh Padre, nos enseñe y nos recuerde de tu gracia y de tu amor. Bendito seas por los siglos de los siglos. Bendito seas por la eternidad, Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, que nos has dado. Oh mi Dios, que nos sentemos contigo en lugares celestiales y estar en tu presencia. Oh mi Dios, alabando y glorificando al Rey de Reyes, a ti, oh Padre. Gracias por traernos este día a tu casa. Gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones y dar a nosotros perspectiva del cielo y hablarnos acerca de tu gran amor por nosotros, tus hijos. Gracias, Padre. Te damos gracias y te agradecemos todo. Y este día a tu pueblo y yo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre. Y todos a una decimos amén y amén.